Muy bien, ya estamos de vuelta y ahora sí con el tema anunciado. El primer tema de esta noche es el caso Rudy Guaypa, que lo hemos abordado, como lo han hecho la mayoría de medios de comunicación, sean escrito o hablado televisivo, dándole cobertura a lo que ocurrió tras una protesta de pobladores de la provincia de Melgar que vinieron aquí a la ciudad de Puno a reclamarle al presidente regional la conclusión y el equipamiento del hospital de Ayaviri. Los detalles de lo que ocurrió, por lo menos de lo que se dio desde un ángulo periodístico, creo que todos lo conocen, ¿no? Hubo, digamos, una... ¿qué vamos a decir? ¿Una respuesta o una acción policial con bombas y gases lacrimógenos? Y luego el disparo de uno o varios proyectiles, no lo sabemos. Lo que se sabe es que uno de esos proyectiles impactó en el ojo izquierdo de un periodista que lo único que estaba haciendo era cubrir el hecho, ¿no? Y los periodistas o los reporteros de los medios de comunicación no cometen ningún delito al estar cubriendo un hecho noticioso. A veces, cuando ocurren este tipo de situaciones, manifestaciones, y se dan, digamos, el lanzamiento o la explosión de gases lacrimógenos, a veces el periodista tiene que quedarse en el lugar para tratar de captar las imágenes que le permitan un reporte periodístico mucho más objetivo, directo, o vamos a decir, mucho más espectacular, ¿no? Que es lo que a veces requieren pues, los jefes de informaciones en los distintos medios de comunicación. Entonces, a veces el periodista, el reportero, es cierto, se expone, se arriesga, y como en este caso, de repente, y muchos otros que han ocurrido en el mundo, pagan las consecuencias. El impacto de un proyectil, que ahora lo vamos a conocer, que fue, ¿no? Porque lo han operado a Rudy Guaypa hace 2 días y le acaban de extraer ese cuerpo extraño que se incrustó en el ojo izquierdo y que le ha provocado la pérdida de la visión. Un daño, sin duda, muy delicado, ¿no? El doctor Yuri Quiroga es abogado defensor del capitán Fuentes, el oficial de la policía, que fue protagonista de este triste caso. Vamos a escucharlo, primero, seguramente en una exposición de la posición de defensa, ¿no? Y luego vamos a permitirnos algunas interrogantes para aclarar o para profundizar este hecho, que es bueno que todos lo conozcamos. Así que póngale mucha atención. Doctor Quiroga, buenas noches y bienvenidos a Oro TV. Muchísimas gracias, José Carlos. Saludo a la población de Puno y felicitarte además porque sé que haces una prensa democrática al permitir que podamos participar de alguna forma dentro del debate público de este tema. También decirte que la primera impresión que tengo, una impresión sociológica, es de que en este caso se está actuando con total desproporción en relación a lo que pueda suceder dentro de la opinión pública por el ejercicio de la prensa en Puno. He visto cómo el gremio al que perteneces es muy unido y los felicito. Son muy unidos y también he visto cómo algunas instituciones no lo son, como por ejemplo el Colegio de Abogados de Puno. Sin embargo, decirte de que esta desproporción con la que se está actuando hace que también de alguna forma se vea mellado el honor y de alguna forma también eso que se llama postulación fáctica con la que opera un ministerio público de conformidad al artículo 159 de la Constitución desde un inicio. Es decir, no podemos alterar ese hecho. Y como tú bien lo has dicho, existe pues grabaciones. Si bien es cierto, no son grabaciones oficiales, o quizás recién se incorporarán de alguna forma como el Código Procesal Penal, la norma de orden público lo disponga. Sin embargo, sí podemos hacer algunas observaciones
a que se trata de un video clandestino. Y los videos clandestinos no son prueba en nuestro ordenamiento jurídico y en cualquier ordenamiento jurídico penal o procesal penal del mundo. Son prueba, quizás acudiendo a alguna teoría importante como la del árbol podrido, cuando sirven para esclarecer un hecho o cuando son el único medio para esclarecerlo. En este caso, ojalá, José Carlos, aparezcan no solo ese video clandestino, sino otros videos que puedan ayudarnos a verificar lo real, lo que realmente pasó ese día. Pero además de eso, decirte, José Carlos, de que de conformidad al artículo 139, inciso 1 y 2 de la Constitución, que trata sobre la exclusividad de la función jurisdiccional, ¿no?, y además de esa independencia con la que debe actuar el Poder Judicial, hoy día aplicable al investigador, que es el Ministerio Público, porque tú sabes que hoy día el papel que tenía el Poder Judicial lo hace el Ministerio Público, entonces estamos hablando del director, del gerente de la investigación del delito, no merecería ningún tipo de interferencia, ni siquiera aquella que de buena fe podría hacer la prensa citadina. En este caso, el Ministerio Público debe verse obligado a practicar un derecho procesal científico y en esencia la propuesta de su postulación fáctica será pues una cuestión que creo yo va a ser muy trabajada, ¿no?, en el sentido de que como tú ves no existe inclusive actos de investigación urgentes hasta el momento. Claro, esa es una apreciación eminentemente técnica de la forma como el Ministerio Público, usted reclama, debe actuar ante un hecho de esta naturaleza. Claro. Pero lo que la población quiere escuchar es cuál es la explicación, ¿no? ¿Cuál es la versión del personaje protagonista del hecho, de la persona acusada de haber cometido lo que muchos han calificado un atentado contra la vida de un periodista o de un ciudadano, ¿no? ¿Cuál es la versión que le ha dado su patrocinado? Está aquí presente. Yo hubiese querido que él participe, sin embargo, hemos efectivamente recibido la comunicación de que no puede salir en pantalla. Pero siendo usted el abogado defensor, ¿qué versión le podría usted explicar al pueblo de Puno? Mire, lo que se ve en el video, esa situación, ese desarrollo conductual que existe allí, es innegable, ¿cierto? O sea, no podríamos nosotros decir, oiga, usted no ocurrió esto, pero sí podemos decir lo siguiente, y es lo que decíamos en la mañana cuando nos acercamos a la segunda Fiscalía Corporativa de Puno, donde la doctora Livia González, que está a cargo de la investigación. Es innegable el hecho, pero el resultado, por lo menos a través de la teoría del nexo causal, no lo podemos adjudicar directamente a Elio Fuentes Ramos. Pero, ¿por qué esa apreciación? Cuando estamos viendo imágenes del hecho, claro, la única persona que portaba un arma era el capitán Fuentes. Claro. El resto, se ven las imágenes, tenían, es cierto, bombas lacrimógenas, tenían escudos, pero no tenían armas. El único que se ve claramente que tiene arma es el capitán Fuentes. No nos olvidemos de que se trata de una arma disuasiva, José Carlos. No es un arma de fuego, es un arma de disuasión, es un arma de entendimiento social. ¿Qué es lo que sucede? Que también debemos entender lo siguiente: cuando nosotros estamos diciendo acepto este hecho, estamos diciendo que tal vez ese hecho sea típico, José Carlos, pero también vamos a decir de que ese hecho puede ser permisible por el ordenamiento jurídico, es decir, que puedan surgir causas de justificación en la conducta desarrollada por el capitán Elio Fuentes en ese momento. Por ejemplo, esa es la explicación que queremos escuchar. Por ejemplo, según su patrocinado, ¿qué lo motivó a disparar o a hacer uso de esa arma disuasiva? Mira, es fácil. Podemos ver el video. No, pero ¿qué le explicó? Y vas a ver allí, José Carlos, con todo respeto, José Carlos, vas a ver allí también una reacción de las personas que están
en ese momento. ¿Qué tipo de reacción? Porque lo que se ha visto son gritos, claro, son arengas, probablemente frases muy subidas de tono, ¿no es cierto? O expresiones muy fuertes contra la policía, ¿no? O sea, hay compañeros y colegas periodistas que han comentado que efectivamente los pobladores de Ayaviri le dijeron al capitán Fuentes: oye, no provoques o no provoquen, ¿no? Y creo que fue una de las frases utilizadas. O sea, ese tipo de frases lo provocaron, le obligaron a... O sea, ¿son suficientes como para haber provocado que él utilice el arma? ¿Qué le ha explicado el capitán? Podemos ir a lo nuclear. Lo nuclear sería, ¿y cómo se comportó la población? Digamos, los 400 o las 400 personas que... No eran más de 200 personas. Pero ha salido el consejero regional de Ayaviri y ha dicho que hay 400. Hugo Muñoz, el consejero, puede haber dado cualquier cifra, pero aquí tenemos las imágenes, estamos viendo las... No eran más de 200 personas. Por ello le digo, José Carlos, es fácil apreciar el comportamiento de esas personas, o es normal, es respetuoso del ordenamiento. Ahí están esas imágenes. Es respetuoso del ordenamiento jurídico, no, que por eso yo coja la bomba lacrimógena y la lance a la Policía Nacional. Bueno, esa es una reacción. No, esa es una correcto, reacción. pero no es correcto. Obvio. No es correcto. Y ese es un motivo, esa es una razón. ¿Ves, José Carlos? O sea, claro, el hecho de que le hayan devuelto una bomba lacrimógena, no una, o dos o tres, es el motivo jurídico, según usted, claro, para provocar el disparo de porque allí va a surgir algo de lo que han estado hablando, y yo creo en forma equivocada. Dicen, no, aquí hay una causa de justificación porque seguramente el capitán va a decir que hay orden superior. No necesito orden superior, José Carlos, para hacer lo que el hombre razonablemente debe hacer. El Policía Nacional del Perú debe hacer respetar el orden interno. El Policía Nacional del Perú tendrá que hacer uso de su arma disuasiva. ¿Por qué? Si me han devuelto 3 bombas lacrimógenas y me encuentro en un número totalmente menor, desproporcional totalmente entre el tumulto y la Policía Nacional, de hecho que tienes que hacer uso del arma persuasiva. Pero bajo también los reglamentos de derechos humanos que existen. Todo es parte de los... Yo le formulo una pregunta poniéndolo a usted al otro lado. ¿Usted cree que la población que protestaba en ese momento no tenía derecho a defenderse? Porque el haber recibido una bomba lacrimógena lanzada por la policía es evidentemente una acción de ataque de la policía. Porque para que la policía lance una bomba lacrimógena, tiene que haber, y hemos visto decenas, centenares de casos en el país, tiene que haber, de repente, haberse producido algún tipo de agresión o presión extrema de la parte protestante, de los pobladores que protestaban. Y eso no ocurrió. Ni siquiera los pobladores intentaron acercarse a la puerta del edificio del gobierno regional para decir que quisieron entrar, y por eso los repelimos con la bomba lacrimógena, o quisimos disuadirlos con la bomba lacrimógena. Entonces, el hecho de devolver la bomba lacrimógena a la policía no se justifica. Entiendo yo que si hacemos un razonamiento correcto, justifica una reacción. Pero ahí falta un dato adicional, y el dato adicional es el número de efectivos policiales que estaban ahí en relación al número de personas que están en el tumulto. Que eso no es culpa de la población. No es culpa de la población que el contingente policial ha llegado muy tarde. Ahí hay un nivel de negligencia en el alto mando de la policía. Yo entiendo que eso no es responsabilidad del capitán Fuentes. Esta protesta del pueblo de Ayaviri estaba convocada con anticipación. Una semana antes ya sabíamos todos que iban a venir, ¿no? Y no sabemos por qué razón. Eso es algo, por ejemplo, que tendría que explicar el general Villalobos, porque él es el jefe de la policía, y no lo ha explicado hasta el momento. ¿Por qué, como ocurrió en otros días, en otras oportunidades, se anuncia el paro de los mineros, el edificio de gobierno regional aparece resguardado por 30 a 50 policías? Se anuncia la presencia de los ayavireños para protestar frente al gobierno regional,
y el contingente policial de 10 o 12 policías llega en medio de la protesta. Y es que, José Carlos, es un problema que no podemos lanzarlo a Villalobos como general de la Policía Nacional de Puno, en razón de que se trata de un problema histórico. Imagínate que este problema lo ha engendrado Jiménez, el expresidente de la región, y no solo Jiménez, sino este actual presidente. Mira, bastaba informar, era cuestión de informar a la población lo que realmente estaba pasando con el presupuesto de ese hospital. Pero sin embargo, este problema, y sin ser la última razón, se lo está comiendo, vamos a decirlo así, la Policía Nacional del Perú. Nosotros entendemos de que desde el momento en que el presidente de la región es una autoridad, que sí, es parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto merece respeto, todos, hasta los de la gente de Ayavir que viene a reclamar, a protestar, debe respetarlo, está bien, pero ¿sabes qué? Este es un problema de falta de información. No le costaba nada al señor presidente dar esa información. Es tan sencillo, José Carlos, entender de que esto no podía pasar a más. Así es. Era una cuestión totalmente previsible. Hay niveles de responsabilidades. Lo que usted dice es cierto respecto al presidente regional, y lo que yo le digo respecto al general Villalobos es evidentemente cierto, ¿no? Oiga usted, o a quien le corresponda, si no era el general Villalobos, debe haber un alto mando policial que disponga el nivel de seguridad preventiva que debe de brindarse para, digamos, cuando se anuncian este tipo de manifestaciones sociales. Claro. ¿Quién es? Lo tiene que decir el general Villalobos. En ese aspecto no le estamos echando la culpa al capitán Fuentes. Él podrá, seguramente lo dirá ante el Ministerio Público o ante la Inspectoría de la Policía Nacional, ¿quién le ordenó ir tarde a ese hecho social? Eso es real y objetivo. Nos vamos a pasar toda la noche Mira, José Carlos, tratando, yo quiero que veas esta situación. Sí. En esa semana existía la ola de huelgas más fuerte de este mes. Allí estaba el paro minero. Tú sabes cómo estaba Juliaca, cómo estaba la zona. Eso fue Cané. dos semanas antes. No, en esa semana Semanas aún estaban en huelga. Imagínate que también el Poder Judicial ya avisoraba un paro, ¿no? Ya estaban en paro. Y entonces, démonos cuenta, pues, o sea, este capitán con ese pelotón de policías no va a cubrir todas esas necesidades de seguridad Es obvio. que tiene la población. Por eso, cuando usted habla de desproporción, yo me refiero, por ejemplo, un contingente de 10 a 12 policías para esta protesta de Yaviri. Al frente, los trabajadores del Poder Judicial bloqueando la calle, impidiendo que transiten los vehículos, armando una fogata, quemando expedientes y ni un policía interviniéndolos. Eso también es desproporción. Bastará, José Carlos, la existencia de 4 individuos para que un solo policía, de 2 individuos para que un solo policía vea quebrantada el ejercicio de su fuerza física. O sea, veamos razonablemente este asunto. El lado humano de la participación policial es evidentemente innegable. Los policías son seres humanos. Los suboficiales de policía son subordinados. El capitán Fuentes tiene encima de él a otros mandos policiales. Aquí no le estamos echando toda la responsabilidad a él. La responsabilidad que le corresponde al capitán Fuentes es haber disparado el proyectil, y para su mala suerte, si es que él no tuvo la intención de dispararle al periodista, para su mala suerte, ese proyectil impactó en el ojo izquierdo del periodista. Pero, no podemos hacer esa afirmación, José Carlos, porque esa afirmación solamente se va a determinar durante el proceso de investigación de este delito. Por eso. Allí, cuando se determine su responsabilidad penal, podremos decir en su momento si ocurrió o no ocurrió, y si Eliu Fuentes es el responsable de ese resultado. En este momento no podemos decirlo. Nos falta, como se dice, un trabajo de pericias, por ejemplo, en este caso, una pericia balística, también podría hacerse una pericia de daños, es obvio. Podría hacerse una pericia inclusive, que es lo que nos preocupa y que sé que al Ministerio Público también le preocupa,
y está asegurando esa prueba, que es qué sólido se ha encontrado en el ojo izquierdo de esta persona. Porque si yo encuentro un retazo de plástico, un retazo de piedra, un retazo de cemento, etcétera, seguramente que yo no voy a poder determinar la responsabilidad de Elio Fuentes. Claro, ¿no? esa posición es comprensible desde el punto de vista de la defensa. Es evidente que solo en el proceso se podrá determinar la veracidad del hecho, la objetividad del hecho motivo de la investigación. Pero pese a ello... Sin embargo, perdón doctor, hubo un hecho que ocurrió, un disparo cuyo proyectil impactó en el ojo izquierdo del periodista. Hay un periodista objetivamente herido y con el ojo dañado. Eso es lo real, y que eso ocurrió. Hubo otros disparos, ¿no es cierto?, de lacrimógena. Entonces, cierto. Por eso, no podemos, no son factores distintos. Bueno, eso ¿no? se va a dilucidar en el proceso. Si fue el proyectil, si fue otro por ello, proyectil. José Carlos, yo veía desproporción pues en lo que se está hablando en la prensa, o sea, no podemos afirmar. Pero tampoco podemos tratar, doctor. Falta de razonabilidad. Yo lo entiendo a usted como abogado defensor, pero tampoco podríamos tratar de tergiversar las cosas. Para nada. O tratar de maquillarlas. No, aplicar derecho penal significa ser científico. Aquí el derecho penal no tergiversa, ni cubre ni nada. Ya. Vámonos a la pausa, permítanos ir a la pausa. Bueno, acabamos de comunicarnos con Yolanda Cornejo Bravo. Recordarán ustedes, ella también fue parte de Foro TV hace algunos años atrás. Ella reside actualmente en la capital de la República, es ayavireña, paisana de Rudy, y está de cerca con él, ella está canalizando todas las colaboraciones, apoyos para Rudy Hualpa, ¿no? Así que vamos a tener información directa o casi directa del caso Rudy Hualpa con ella en el transcurso de los siguientes días, especialmente el domingo en que haremos un resumen de todo lo que hasta el momento se ha conocido de este caso. Volvemos con el doctor Yuri Quiroga, abogado defensor del capitán Eliu Fuentes, quien se encuentra también en nuestros estudios. Doctor Quiroga, ¿cuál es la posición de ustedes respecto a este caso? Rudy está en estos momentos en Lima, restableciéndose de varias intervenciones quirúrgicas. Los resultados los vamos a conocer seguramente estos días, ¿no? Hay una investigación en el Ministerio Público. El general Villalobos anunció que hay una investigación vía inspectoría de la policía. En fin, pero ¿cuál es la posición respecto a Rudy, del capitán Eliu Fuentes? ¿Qué han decidido? Se habló, el general Villalobos ha hablado de una reparación económica, ¿no? Se pensó que ya habían entregado algo de apoyo económico a los familiares de Rudy Hualpa, pero también se sabe ahora que hasta el momento eso no ha ocurrido. ¿Qué nos puede decir? Que es muy difícil, José Carlos, ubicar a estas personas, pese a los esfuerzos que se han realizado. En algún momento he tenido un número telefónico, me he comunicado posiblemente con el señor Solórzano, me dijo que estaba en el Cusco, que no podía venir, y que si llegaba al día siguiente iba a buscarme en mi oficina, en el Jirón Cajamarca 461, departamento 203. Al día siguiente, con mucha preocupación además, he tratado de ubicar a uno de los amigos del agraviado, que es el responsable o corresponsal del diario La República de Puno, con quien he sostenido una conversación y se le ha hecho conocer además esta intención de una reparación inmediata, pese, José Carlos, a que nosotros no aceptamos el resultado, porque nadie podría derrumbar tan rápidamente la presunción de inocencia que tiene mi patrocinado. Pese a ello, tampoco este señor Fernández, me parece, ha cumplido, por lo menos conmigo, porque es mi amigo también, no ha cumplido en poderme comunicar. En tercer lugar, hoy día nos hemos trasladado a la Fiscalía Provincial de Puno, a la segunda Fiscalía Corporativa Penal, con el fin también de hacerle conocer al Ministerio Público que se quiere realizar una reparación inmediata. Por lo menos dentro de los alcances de una remuneración de un capitán, que es 1.500 soles mensuales. El capitán de la Policía Nacional gana 1.500 soles mensuales. Dentro de ello,
y haciendo un esfuerzo, yo diría galardonando de alguna forma el lado humano que tiene el capitán Eliú Fuentes, él ha propuesto pues darle 5.000 soles en forma inmediata. Hoy día hemos estado, gracias a la comunicación que nos ha dado la doctora Livia González, fiscal provincial de la segunda corporativa, un número de teléfono del abogado que patrocina al agraviado, y hemos podido comunicarnos con el doctor Eulogio Canal Palomino. El doctor Eulogio Canal Palomino también nos ha manifestado que por el momento él no podía decidir en absoluto una recepción de dinero o alguna situación parecida, pero que iba a consultarlo con los familiares y con el agraviado. Entonces, como ves, José Carlos, nos vemos imposibilitados, por lo menos físicamente, de poderles entregar esta cantidad de dinero. Y por otro lado, José Carlos, también tenemos que ver el tema que está relacionado a lo que puede estar pasando con Rudy. Nosotros queremos que a Rudy le vaya bien en todas sus operaciones. No nos olvidemos, José Carlos, de que estamos hablando de un delito presuntamente culposo, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitán Ramos no ha salido a tirarle un perdigón dolosamente al señor periodista agraviado. No, de ninguna manera. Eso no es un acto planificado, ni siquiera lo conoce, ¿no? Esta es una cuestión que ha surgido del propio trabajo, de los propios riesgos que se asumen. Por ello es importante, y disculpa que reitere esta parte, es importante, José Carlos, que veamos el derecho penal modernamente, a través de la teoría de la imputación objetiva. Roles. ¿Qué rol juega el policía? ¿Qué rol juega el taxista? ¿Qué rol juega el periodista, José Carlos, en esta sociedad? Y entonces cada rol significa asumir ciertos riesgos. Solamente cuando el riesgo no es permitido, José Carlos, cuando el riesgo no es permitido, entonces estamos frente a un delito. O sencillamente cuando no hay confianza. Y mira, José Carlos, los dos elementos se dan. Porque cuando hablamos del riesgo no permitido, estamos diciendo que no está permitido porque tú, ciudadano, me contestes pues tirándome las granadas o los gases otra vez. No puedes. No te lo permite el ordenamiento. Ese es un riesgo que no lo permite. Y confiabilidad, ¿qué confianza tienes en hacerlo? No, entonces aquí se rompió el rol del ciudadano común y corriente. No voy a hablar del rol específico del agraviado, porque en estricto lo respetamos demasiado, y queremos su pronta recuperación. Muy bien. Hablando de la misma teoría de riesgo no permitido, ¿no? Esa es la teoría. Sí. Su defensa tendrá que probar que dentro de los alcances del rol del policía está permitido usar la bomba lacrimógena. Sí. O sea, tiene que probar que hubo la necesidad de utilizar una bomba lacrimógena. Porque si no se prueba, eso también es un problema, ¿no? Seguramente que en el reglamento de funciones del policía debe haber algún acápite que diga se usa la bomba lacrimógena o se usará una bomba lacrimógena con carácter disuasivo cuando un grupo de personas ataque a la policía o esté atacando a la propiedad pública o privada. Debe haber eso, doctor, y usted seguramente lo está estudiando. Efectivamente. Porque si no hubo motivo, según las apreciaciones y registros periodísticos, no hubo ni siquiera la intención de esos protestantes de acercarse al edificio y de pretender ingresar a la fuerza, o hubo un intento de arrinconar a los policías, ¿por qué se utilizó los gases lacrimógenos? Mira, José Carlos, existe la directiva DGP-PNP 03-40, pero muy específica, y si tú te das cuenta si es posible o no utilizar este arma disuasiva. Oye, José Carlos, ¿qué querías? Que además de que les tiren las bombas lacrimógenas, estando en total desproporción los policías, ya, que no haya 400, José Carlos, que haya 200, no, José Carlos, que haya 60.
sigue habiendo desproporción. Y entonces, ¿qué es lo que cuida el policía? El orden público. ¿Qué está cuidando en forma específica en ese momento? El gobierno regional. Aquí están estas imágenes donde se ve al grupo de policías, déjela correr, ¿ya? ¿A qué distancia están de los manifestantes? ¿Ya? Ahí está el capitán Eliu Fuentes con el arma y una bomba lacrimógena en la mano, ¿no? Esta es ya una imagen posterior, ¿no? Cuando ya el presidente se volvió. Pero no sé si podemos poner al inicio las imágenes, señor Cauna, por favor. Ahí es cuando devuelven una bomba, ¿no? Ahí devuelven una, ¿no? Y ahí, sí. ahí es donde se va a ver Ya. ese riesgo no permitido. Vamos bien, ahí está. Mire, está en la boca de ingreso al pasaje peatonal. Ahí están los manifestantes. La siguiente toma nos va a permitir ver dónde están los policías. Y doctor Quiroga. ¿Y en qué momento asumen el riesgo? Doctor Quiroga, ¿en qué momento se produce el riesgo? Porque, José Carlos, no te olvides que la lacrimógena puede caer a un niño. ¿Y claro. quién respondería? ¿Por qué tomó la decisión el capitán Fuentes? Por la respuesta. Es evidente, No, José Carlos. no. Pero ¿por qué se arrojó la primera bomba lacrimógena? La desproporción. El desorden. No, ¿qué desorden hubo? Ellos Mira, estaban parados ahí en la boca de ingreso al pasaje peatonal. Y ahí está la policía. Fíjate cuántas personas. Mire, una señora de pollera está muy cerca del capitán. Mira, ¿a qué distancia, doctor? Mire usted a qué distancia está el contingente policial. No hubo una fricción, no hubo un ataque. Si habría audio, también podríamos escuchar que antes de esto, Sí. qué comportamiento desarrolla la turba, ¿no? Es importante, José Carlos, es obvio, que observemos si vamos, el audio, ¿no? Si El audio. yo estoy seguro que vamos a pasarnos la noche discutiendo. Pero digamos, tendría un nivel científico, José Carlos, que es lo que se necesitaba. Porque luego de tu entrevista, yo encuentro que hay cierta proporcionalidad ahora en la defensa pública de un policía, ¿no? Porque he visto todo un abuso, una arbitrariedad frente a argumentos que sencillamente no podían ser criticados u objetados. Y en este momento lo son, por lo menos por el abogado de una persona que por norma de orden público no puede hacer uso de un micrófono de la prensa citadina en este momento. Correcto, doctor Quiroga. Gracias por, en primer lugar, haber venido al canal, aceptar esta entrevista. Hemos conocido la versión de su defensa, que entiendo es la versión de su patrocinado. Habrá que esperar el desarrollo del proceso. Nosotros vamos a seguir de cerca también el mismo. Esperamos de que se pueda resarcir, ¿no?, el daño causado de alguna manera, aunque nada va a poderle permitir recuperar la visión al ojo izquierdo de Robbie, ¿no? Y finalmente decirle a usted, decirle al capitán Fuentes que esto no vuelva a ocurrir. Sea o no, digamos, sea de repente o no responsable de este hecho con alevosía, con premeditación, como lo han dicho. No, eso se va a demostrar en el proceso. Si tuvo o no la intención de dispararle al cuerpo a este periodista. Eso es obvio que se tiene que verificar y probar en el proceso. Pero yo, por intermedio suyo, a él y a todos los policías, como también le decimos a la población, ¿no?, tenemos que evitar la violencia. Y en este caso, que se investigue y se determinen las responsabilidades de ley de acuerdo, ¿no?, a un proceso objetivo, como usted dice, a una aplicación científica y objetiva del derecho procesal penal. No queda otra alternativa. Sus palabras finales. Gracias, José Carlos. Finalmente, quiero decirte de que no nos olvidemos tampoco, si vamos a hablar de cuestiones eminentemente de resonancia social, de lo que significa la Policía Nacional del Perú en Puno. Y es gracias a la Policía Nacional del Perú que el orden público se ha conservado en muchas ocasiones gravísimas, en muchos movimientos sociales en los cuales se ha irrumpido el orden público, se ha ido en contra del ordenamiento jurídico constitucional de este país, especialmente en Puno. Imagínate en el Aymarazo,
¿no? Entonces, así como la sociedad puneña reconoce, porque eso es evidente, que reconoce que también existe una gran valía dentro de la Policía Nacional del Perú, también debemos reconocer de que en absoluto, en este caso, observamos ninguna acción que podría haber motivado una acción dolosa, intencional, es decir, consciente de parte de Liu Fuentes de salir y disparar directamente a un periodista. No, eso lo negamos totalmente, eso no ha pasado, no ha sucedido así. Esta es una cuestión culposa, José Carlos, culposa desde el punto de vista que puede haber habido una falta de cuidado, digámoslo así, porque ese es uno de los conceptos de la negligencia, la falta de cuidado, quizás una falta de cuidado, ni siquiera imprudencia y mucho menos impericia, José Carlos. Como que no existió de parte de los pobladores de Yaviri ninguna intención de agredir a la policía, de cercarla, de secuestrarla, ¿no? De atacarla, no hubo. Pero sí en la policía, previamente, existe ese fenómeno que es palpable, que es de defender pues el orden público y defender en este caso esa institucionalidad que era el gobierno regional. Muy bien. Correcto, doctor Quiroga. Muchas gracias por su presencia en el programa. Gracias al capitán Eliu Fuentes también por haber estado en el canal.